nuestro amigo Floren, que es otro matemático, y que gracias a que él me mencionó en Valencia la ciencia en el Boulevard, pues estoy aquí. También a vosotros por invitarme, a todos vosotros por estar aquí, y espero que os lo paséis también como me lo he pasado yo preparando esto. Hoy os quiero hablar sobre todo de los invisibles, pero antes de hablar de los invisibles vamos a entender un poco a los visibles. A las físicas nos gusta saber de qué están hechas las cosas que nos rodean. Entonces, después de muchos siglos hemos ido entendiendo que la materia... perdón. Vale. La materia está formada por los átomos. En los átomos tenemos los núcleos y los electrones. Dentro de los núcleos están los protones y los neutrones. Y dentro de los protones y los neutrones todavía hay partículas más pequeñas que son los quarks. Cada protón y neutrón, que se llaman nucleones, están formados por 3 quarks que están unidos por la interacción fuerte, que está mediada por unas partículas llamadas gluones. Además de las cosas que están en la Tierra, nos gusta entender lo que nos cae en la cabeza. Y lo que nos cae en la cabeza son los rayos cósmicos, que están todo el tiempo cayendo, atravesando la atmósfera y llegando a la Tierra. Gracias a eso fuimos descubriendo que además de las partículas que forman la materia estable, hay otras muchas que vienen de la atmósfera y que se desintegran a las que luego quedan en la Tierra, como por ejemplo los piones, los muones y los neutrinos. Así durante mucho tiempo hemos conseguido tener nuestro sistema periódico de las partículas elementales. Aquí yo sé que, como han dicho, sabéis mucho de esto porque Enrique de vez en cuando viene a contar cosas. Entonces, esta tabla, el modelo estándar, es como si fuera el sistema periódico para los químicos, pero a nivel de partículas elementales. Toda la materia que conocemos está construida por los quarks y los leptones. Esta primera fila son los que son estables y son los que constituyen la materia ordinaria, mientras que las otras 2 filas son como copias de la primera, pero más gordas. Tenemos una segunda que se llaman generaciones. La segunda generación es más pesada que la primera y la tercera más pesada aún. Están todos repetidos con las mismas cargas, son todos iguales excepto por la masa. Estos quarks y leptones son los que forman la materia. Pero además tenemos a estos, lo que llamamos los bosones de Gauge o bosones mediadores, que son las partículas que median las interacciones. Ahora lo explicaré un poco más. Y finalmente el famoso bosón de Higgs, que se descubrió en el 2012, aunque había sido predicho en 1964, se tardó un rato en descubrirlo, y que es lo que entendemos que da masa a todas las demás partículas. Como digo, las interacciones que son fundamentales en la naturaleza son 4. La interacción gravitatoria, que es la que mantiene las galaxias, las estrellas en las galaxias. La interacción electromagnética, que es la responsable de que los átomos estén ligados, el electrón esté ligado al núcleo y que está mediada por el fotón. La interacción fuerte, que es la que mantiene juntos al protón y neutrón en el núcleo, la llamamos fuerte porque, fijaros que todos los protones son positivos. La interacción electromagnética hace que las cargas del mismo signo se repelan y sin embargo están juntos, porque esa interacción es todavía más fuerte y vence la electromagnética. Y finalmente, bueno, las partículas que son mediadoras de esta interacción se llaman gluones. Y finalmente tenemos la interacción débil, que es más floja, como dice el nombre, y los bosones mediadores son 2, el W que viene en positivo y negativo y el Z que es neutro. Esta interacción es menos conocida, pero es la que es responsable de toda la radiactividad de los núcleos, ¿vale? Todas estas cosas que son útiles pero peligrosas. Vale, entonces ya lo entendemos casi todo en la Tierra. Tenemos todas las interacciones, todas las partículas, todo lo que nos viene del cielo también lo entendemos, casi todo. Pues ahora vamos a mirar más lejos, vamos a mirar el universo. Cogemos el telescopio, miramos y no entendemos casi nada. Resulta que aquí lo que nosotros creíamos nuestra materia ordinaria
solo es el 5% de todo lo que hay en el universo. Lo que nosotros conocemos y vemos y hemos entendido, solo es el 5%. Además de eso, hay un 24% de materia oscura, que sabemos que es materia, pero no emite ni absorbe luz, y que solo sabemos que existe por su interacción gravitatoria. Y luego una cosa que no sabemos muy bien qué es, le llamamos energía oscura, eso es de lo que más hay, el 71%, y que lo único que puedo decir es que es la responsable de que el universo actualmente no solo se está expandiendo, sino se está expandiendo cada vez más deprisa. ¿Vale? Eso no sabemos lo que es y de hecho yo tampoco voy a hablar nada más de ella, me voy a concentrar en la materia oscura. En Valencia resumimos esto así, decimos que tenemos una paella, de la cual el 95% de lo que hay no sabemos lo que es, y el 5% es una paella normalita, el 24% está en el arroz negro, que está bastante bueno, y el 70% tiene ahí pimiento y unas cosas que, vamos... Arroz con cosas. Sí, arroz con cosas. Yo voy a hablar del arroz negro. ¿Vale? La primera cuestión es, si no vemos, ¿cómo sabemos que existe la materia oscura? Si como se ve aquí, no la vemos. Y voy a dar 4 evidencias por las cuales pensamos que hay materia oscura. La primera se basa en la ley de la gravitación universal de Newton. O sea, es bastante conocida. Lo que pasa es que la fórmula no ha salido bien. Lo que dice es que todo cuerpo que tiene una cierta masa ejerce una fuerza de atracción sobre otro cuerpo de masa m pequeña, que es proporcional, que es lo que debería estar ahí, al producto de las masas, e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. Pero esto es lo que hace que, aunque no veamos la materia oscura, sabemos que está ahí. De hecho, esto es lo que pasó cuando se descubrió Neptuno, ya en el siglo XIX. En 1845, 2 astrónomos predijeron que tenía que estar ahí, observando las irregularidades en la órbita de Urano, y un año después se descubrió, porque antes por los telescopios no tenían suficiente potencia y no se veía. De manera que la presencia de Neptuno afectaba el movimiento de Urano y hace predecir que ahí tiene que haber algo. Pues con la primera evidencia de la materia oscura es muy similar. Nosotros sabemos, esta sí que ha salido bien, menos mal, que si tenemos dos masas, una, digamos, esta azul más pequeña orbitando alrededor de una más grande, la fuerza gravitatoria compensa a la fuerza centrífuga, lo cual es simplemente esta ecuación de aquí. Y esto lo que nos permite es relacionar la velocidad con la que se mueve la bolita pequeña como función de su distancia a la bola grande y de la masa que hay en la bola grande. Esto en galaxias es así. Tenemos una galaxia que está llena de estrellas y podemos medir la velocidad de rotación de las estrellas. Y a partir de ahí podemos calcular la masa total de la galaxia por la fórmula anterior. Por otro lado, la masa de los objetos visibles la podemos relacionar con la luminosidad, que es la luz que emite la galaxia, que también lo podemos medir. Y si la masa visible fuera todo lo que hay, deberían de coincidir. Puedo determinar la masa mirando la velocidad de las estrellas, puedo determinar la masa por la luminosidad, tendría que ser la misma. Pues no, porque lo que ocurre en esta gráfica de aquí, lo que enseño, esta línea más o menos casi paralela al eje X, es la velocidad que se mide en las estrellas. Y eso daría una masa total que he llamado m roja. Sin embargo, la masa que se ve, esta m blanquita, que es la que vemos, daría una predicción de las velocidades muchísimo más pequeña. Las estrellas que están lejos tendrían que moverse más despacio, pero eso no es lo que vemos. De hecho, aquí hay una, para que veáis cómo sería, esta sería una galaxia si solo tuviera la masa que vemos. Y vemos que aquí las estrellas que están lejos giran despacito y las del centro giran más rápido. Sin embargo, lo que nosotros vemos es esto. Vemos unas estrellas que están lejos y giran muy rápido. Y la única forma de explicar eso es suponer que en realidad hay una masa o una materia ahí que no vemos, pero que está.
y es la materia oscura. Históricamente, aunque yo he comenzado explicando las galaxias, el primero que habló de materia oscura fue el astrónomo Philip Zwicky, y él lo que miraba no eran galaxias, sino conjuntos de muchas galaxias que se llaman cúmulos de galaxias. Pero encontró el mismo problema. Él medía las velocidades de las galaxias en ese cúmulo y veía que era mucho más grande de lo que correspondía a la masa luminosa. Y él fue el primero que a esta materia que no vemos le llamó materia oscura. Después estuvo una astrónoma llamada Vera Rubin, que también fue un poco invisible, porque en aquella época casi todas las mujeres científicas eran un poco invisibles. De hecho, intentó hacer el doctorado en Princeton, pero no pudo hacerlo porque no admitían mujeres, pero por suerte en Cornell sí que admitían y lo hizo. Y lo que ella se dedicó fue a medir las velocidades de las estrellas en galaxias. La primera que midió fue la de Andrómeda, porque es la que tenemos más cerca, y vio que, en efecto, las estrellas se movían demasiado deprisa. No le hicieron mucho caso al principio, pero entonces ella se dedicó, junto con Ken Ford, a seguir midiendo otras galaxias y encontró el mismo problema en todas. ¿Vale? De manera que decía, hemos empezado a hacer astronomía para entender el universo y nos damos cuenta de que solamente estudiamos el 5 o el 10%, porque el resto no lo vemos. En resumen, lo que nosotros pensamos que son ahora las galaxias son esta, la parte visible, que es la que nosotros detectamos por la luz que emite, y hay un halo de materia oscura muchísimo más grande, porque representa el 90% de la masa de la galaxia, que la envuelve. Vale, esta es la primera evidencia, pero hay una que es bastante independiente de las curvas de las estrellas y que se basa en el efecto de lente gravitacional. Este es un efecto que describió Albert Einstein y que podemos explicar así. Imaginaros que tenemos aquí una galaxia que está muy lejos de nosotros y nosotros la estamos enfocando con el telescopio, pero en medio tenemos algo. Resulta que lo que dice esta masa en medio modifica el espacio y hace que la luz se curve, con lo cual este rayo de luz que tendría que venir para llegarnos a nosotros en línea recta, lo que ocurre es que se curva y nosotros desde aquí lo que veríamos serían dos imágenes. Es análogo a lo que pasa con las lentes normales, las lentes de vidrio. Si tú tienes este dibujito de la cara y ahora le pones una copa encima, pues lo que pasa es que ahora ves dos líneas, una por aquí y otra por arriba. ¿Vale? Pues aquí es un efecto similar. De hecho, lo podéis hacer en casa, podéis coger una vela y unas copas y según la cantidad de cristal o en qué dirección atraviese la luz, podéis ver círculos, podéis ver 4 imágenes o podéis ver 2. Y exactamente igual lo ocurre en el cielo. Si tenemos una galaxia, según la materia que tenemos entre la galaxia y nosotros, podemos ver 4 imágenes, podemos ver anillos o podemos ver 2. Como digo, Einstein es el primero que calculó este efecto en 1912, pero entonces pensó que sería casi imposible de confirmar y de ninguna utilidad, porque él lo calculó para una estrella. Claro, para una estrella pues era difícil de ver la desviación. Pero al año siguiente, cuando por fin lo publicó en 1936, pues inmediatamente al año siguiente, Zwicky, el mismo astrónomo de antes, se dio cuenta de que se podía detectar para cúmulos de galaxias y que de hecho es la mejor manera de medir su masa. Entonces podemos volver a la imagen de mi primera diapositiva, que en realidad es lo que se llama el cúmulo bala, y en el cual vemos que el cúmulo tiene 3 componentes. Esta luz blanca corresponde a la luz visible, que son las galaxias que están en ese cúmulo. Después, la luz roja corresponde a rayos X. Eso no lo veríamos a simple vista, pero se puede detectar con telescopios de rayos X, y corresponde al gas, que está más caliente. Y esta zona azul no se ve directamente, es la materia oscura, solo sabemos que está ahí porque vemos el efecto que tiene en las galaxias que están detrás y podemos calcular esta distribución. ¿Vale? Entonces esta es una evidencia independiente de que existe. De hecho, se piensa que estos son 2 cúmulos que chocaron, de manera que el gas
como interacciona, hay una cierta fricción y no puede pasar muy deprisa, mientras que la materia oscura no interacciona. Y entonces pasa como si no se viera. Y por eso lo que es también muy importante es que la distribución de masa más grande está fuera de donde vemos el gas. ¿Vale? Paso entonces a la tercera evidencia de la materia oscura, que se basa en la teoría del Big Bang, que seguro que todos la conocéis. Lo que pasa es que es una teoría del Big Bang un poco diferente, es esta teoría del Big Bang. Esta parte es un poco más difícil de explicar, pero voy a intentar que quede claro. Nosotros pensamos, la teoría del Big Bang lo que nos dice es que el universo, en su origen, era mucho más caliente y denso de lo que es ahora. Estaba a una temperatura mucho más alta. Y durante su historia no ha hecho nada más que expandirse y enfriarse. Entonces, han ido pasando cosas al bajar la temperatura del universo. Al principio, tenemos todas las partículas elementales que he descrito antes y las que a lo mejor no conocemos, estaban ahí como una especie de plasma, pero como tenían mucha energía, no estaban ligadas en átomos ni en núcleos, eran libres. Al bajar la temperatura, empiezan a quedar atrapadas por la interacción fuerte, lo primero, y se forman los núcleos, aquí por ejemplo, y después se forman los átomos. Después se formarían las galaxias, todas las estructuras que vemos, y ahora estamos aquí, donde tenemos la expansión acelerada. Entonces, el punto importante para entender la presencia de materia oscura, bueno, son dos. El primero del que voy a hablar es este punto, que es cuando se forman los átomos. Y es el que nos llega lo que se llama el fondo de radiación de microondas. ¿Alguien ha visto esta foto alguna vez? ¿En algún sitio? ¿No? ¿Sí? Vale. Entonces, esta foto es la foto más antigua de nuestro universo. Esto lo que significa es que en el momento en que se forman los átomos, el universo que antes estaba ionizado, tenía por un lado los electrones y por otro lado los núcleos, no dejaba escapar a los fotones porque todo el rato se encontraba cargas y tenía que interaccionar con ellas, que eso es lo que hace el fotón. De repente, cuando la temperatura baja, estos núcleos y electrones forman átomos y los átomos son neutros. Como ahora son neutros, todos los fotones se escapan en ese momento y nos llegan a nosotros. ¿Vale? Esto fue descubierto por Tenzin y Wilson alrededor de 1964, al mismo tiempo que se predecía la teoría del Big Bang. Esto no tengo tiempo de explicarlo, pero fue una confirmación de que realmente el universo se está expandiendo. Lo que yo quiero resaltar de aquí es que todos estos fotones llegan más o menos con la misma temperatura, que son unos 3 grados Kelvin, tan fresquitos, ¿vale? Porque recordad que los Kelvin son los centígrados menos 273, o sea, están a menos 270, ¿vale? Eso es porque vienen de hace mucho tiempo. Estos puntitos simplemente significan que esos rojos están un poquito más calientes, estos azules están un poquito más fríos. Las diferencias son muy pequeñas, son del orden de 0,001% sobre esos 3 grados Kelvin. Sin embargo, la estructura que tienen nos permite saber cuáles son los ingredientes del universo cuando se hizo la foto. Y si no tenemos materia oscura, no podemos entender estas estructuras. ¿Vale? La materia oscura es fundamental para explicar por qué tenemos esta diferencia de temperaturas. Finalmente, la última evidencia que tenemos es un poco más tarde. Recordad, aquí tenemos el fondo de microondas cuando se forman los átomos y luego se empiezan a formar las galaxias. La forma que entendemos cómo son las galaxias es haciendo simulaciones numéricas en un ordenador, porque las ecuaciones de Einstein son un pelín complicadas y no se pueden resolver de forma analítica por muchos matemáticos que lo intenten. Es realmente muy complicado, entonces se hacen simulaciones numéricas, se pone lo que se piensa que son la materia oscura inicialmente y se deja evolucionar solo con la fuerza gravitatoria. Y entonces se observa la formación de estos filamentos. Aquí solo hay materia oscura. Lo que pasa es que
puntitos que están más brillantes significa que hay más densidad de materia oscura, porque, claro, la atracción gravitatoria lo que hace es como pozos que van atrayendo más y más masa. Donde más masa hay, se forman los halos de los que hemos hablado, de las galaxias, y en ellos se forman las galaxias. De manera que esta estructura de materia oscura corresponde a esta estructura de galaxias. Esto es todo una simulación numérica, ¿vale? Pero luego vemos la realidad. La realidad es lo que mide este telescopio, que se llama el Sloan Digital Sky Survey, que simplemente lo que hace es mirar galaxias hasta lo más lejos que se puede. Es un telescopio de 2,5 metros de diámetro para que tenga mucha luz, ¿vale? Y entonces fijaros que lo que se ve, esto es la distribución de galaxias y cúmulos de galaxias y tiene exactamente la misma estructura filamentosa que teníamos antes. Por lo cual creemos que la materia oscura está ahí y es la que ha dado lugar a esta estructura, ¿vale? De manera que estas son básicamente las 4 evidencias por las cuales pensamos que hay materia oscura. ¿Cuáles son los requisitos de esta materia? Lo primero es que tiene que ser oscura, no emite luz ni la absorbe, tiene que ser neutra, por tanto no tiene carga eléctrica, tiene que ser estable porque si no se hubiese desintegrado ya y la estamos viendo ahora en las galaxias bastante próximas, de hecho en la nuestra. Tiene que ser fría, que significa que es no relativista, es decir, que se mueve a una velocidad mucho menor que la de la luz. Y además tiene que haber 5 veces más abundante que la materia normal. Por tanto, de las 4 interacciones que hemos visto que son las fundamentales, la materia oscura solo puede tener 2. No puede tener interacción electromagnética porque la veríamos, ni interacción fuerte porque también la hubiéramos descubierto si interaccionara muy fuertemente. Con lo cual solo tiene la gravitatoria, que es la que nos permite descubrirla, y no sabemos si también tiene interacción débil. Esto no lo sabemos, ¿vale? Claro, nos podemos preguntar si alguna de las partículas que ya os he presentado antes podría ser la materia oscura. Recordad, aquí teníamos los quarks, los leptones, el bosón de Higgs y los bosones, ¿vale? Tenemos que eliminar a todos los que tienen interacción electromagnética. Así que resulta que como todos estos son cargados y los quarks también, el W también y el fotón es un fotón, pues no pueden ser, ¿vale? Porque los míos son cargados. Tampoco pueden tener interacción fuerte, con lo cual eliminamos a los quarks, eliminamos a los quarks otra vez y también a los gluones. Los gluones son neutros, pero tienen interacción fuerte, así que tampoco nos sirven. Y luego, de los que nos quedaban neutros, que eran el bosón de Higgs y el Z, resulta que ninguno de los dos es estable. Lo producimos en aceleradores y se desintegra, inmediatamente, con lo cual tampoco pueden ser. Así que solo nos quedan nuestros amigos, que son los neutrinos. Estos neutrinos, por si no habéis oído hablar de ellos, son partículas neutras, mucho más ligeras que el electrón, el muón y el tau, que son, digamos, sus compañeros. Igual que los quarks vienen en pares, el up y el down, pues los leptones vienen en pares, solo que uno tiene carga y el otro no. Estos serían unos candidatos ideales porque tienen interacción débil, son neutros, pero resulta que son demasiado rápidos. Son relativistas y estos no nos sirven porque estropearía la estructura esa filamentosa que os he explicado. La harían como más difuminada y sabemos que no es así. Así que también nos podemos preguntar si puede ser una modificación de la ley de la gravedad, porque nosotros no hemos medido la ley de la gravedad a estas distancias. Esto es una propuesta que se llama Modified Newtonian Dynamics y explica muy bien la materia oscura, o digamos, explica muy bien el problema de las velocidades en las galaxias, pero no en los demás. Solo en esa escala funciona, en las otras no. Con lo cual no es una solución a todo el problema. Por tanto, tenemos un nuevo tipo de materia. Así que nos ponemos muy contentos porque a la física nos encanta descubrir nuevos tipos de materia, pero el problema es que estamos un poco perdidos. Aquí os explico e intento poner una tabla en la que tenemos la masa posible de esta materia oscura y podemos tener partículas que sean materia oscura con una masa de 10 a la menos 42 kilogramos o
de unas como la masa del Sol. No sabemos cuál es. Por el momento, todos son posibles. Fijaros que la masa del electrón, para más o menos ver dónde estamos, son 10 a la menos 30 kilogramos, estaría aquí, esta es muchísimo más ligera. La masa del protón es más o menos 10 a la menos 27 kilogramos y hay un tipo de partículas que podrían ser la materia oscura que se llaman WIMPs, que son más o menos como el protón, un poco más pesadas. Pueden ser entre la masa del protón y 1000 veces la masa del protón, pero están por ahí. Se llaman WIMPs porque viene del inglés de Weakly Interacting Massive Particles, que quiere decir partículas masivas que interaccionan débilmente. Sería el caso en el que no solo tendría la interacción gravitatoria, sino también la interacción débil. Luego, aquí ya podemos tener partículas mucho más pesadas y también es interesante ver que a partir de 10 a la 12 kilogramos, si estuviese la materia oscura en objetos de este tamaño, serían agujeros negros. Estos agujeros negros que ahora también se han descubierto y de hecho han hecho repensar si podría ser la materia oscura. Bueno, como estamos en un año electoral, pues vamos a hacer unas elecciones a materia oscura, que son unas elecciones teóricas porque de momento no tenemos ninguna pista de la naturaleza aparte de la que ya os he contado. Entonces voy a contaros solo de todos estos a los candidatos más votados, ¿vale? Los más votados, los que a mí también personalmente me parecen más interesantes. El más votado sin duda es la WIMP, por lo que he dicho de que como tiene interacción débil la podemos producir de otra manera. La podíamos producir en el CERN, en el acelerador LHC que está en el CERN, y de hecho se ha buscado, pero no se ha encontrado. También se busca en muchos experimentos que se llaman experimentos de detección directa, porque si la materia oscura está en todas partes, en particular está aquí, y puede colisionar con un núcleo y podemos detectar esa colisión. Hay muchos experimentos buscando este tipo de cosas, pero me ha gustado señalar que lo tenemos cerquita, está en los Pirineos, en Canfranc. Es el experimento ANAIS, que está en el laboratorio subterráneo de Canfranc y justamente hace poco no ha encontrado materia oscura, pero ha sido muy importante su contribución porque otro experimento parecía que la encontraba, pero no estaba muy clara la cosa y ellos han ayudado a descartarlo. El siguiente candidato, que es interesante, tiene un nombre de detergente, son los axiones. De hecho, se llama así porque el que le puso el nombre era un físico, Wilczek, que estaba lavando la ropa y cuando vio esa partícula pensó que axión era un buen nombre. Estas son justo muy ligeras, 10 a la menos 42 kilogramos. No se pueden buscar como se buscan las WIMPs, hay que buscarlas de otra manera. Pero son interesantes porque no las solucionan otros problemas que tienen las interacciones fuertes y que necesitan de esta partícula para solucionarlos. Se podría detectar porque de vez en cuando tiene un cambio de personalidad y se transforma en fotón, si hay un campo magnético. Entonces también hay experimentos que están intentando ver si esto ocurre. Esto depende mucho de su masa, entonces es muy difícil de ver, pero se está trabajando en ello. Y finalmente son muy interesantes los agujeros negros, como he dicho, para que sean materia oscura tendrían que tener una masa entre 10 a la 12 y 10 a la 30 kilogramos. 10 a la 30 kilogramos es la masa del Sol, para que tengáis una idea, o sea, son agujeros negros del tamaño de estrellas o mucho más pequeños. Y aquí hay cierta controversia, porque alguna gente piensa que sí que podrían ser agujeros negros, la mayor parte creen que no, o que al menos no puede constituir el 100% de la materia oscura, porque ya los habríamos detectado precisamente por su efecto de lente gravitatorio. ¿Vale? Podría ser la materia oscura, pero no toda. De todas maneras, hay mucha controversia en esto, porque la gente lo había pensado y lo había dejado hasta que surgieron las ondas gravitacionales, en las que hay agujeros negros un poquito más grandes, que la gente que pensaba que no iban a ser de ese tamaño, pero ahí sí que hay. Entonces, ha revivido un poco la cuestión de si podrían ser. Para que tengáis una idea de lo activo que está el campo, aquí tengo un mapa del mundo con todos los experimentos que están buscando materia oscura. Se puede buscar en colisionadores, como he dicho antes, en satélites, como este de aquí, que están orbitando alrededor de la Tierra y detectando
o bien rayos gamma o antipartículas. Se pueden buscar en laboratorios subterráneos, como el de Canfranc, pero hay muchos más en el mundo. Y también hay una misión, en telescopios de neutrinos, que son experimentos que detectan los neutrinos que nos vienen también de fuera, de los rayos cósmicos. Hay uno en el Polo Sur, que se llama IceCube, que está aquí, y otro en el Mediterráneo. Los mediterráneos tienen mejor tiempo que los de IceCube. Y también tenemos una misión muy importante que se llama Gaia. Es un satélite también, y lo que está haciendo es un mapa súper preciso de nuestra propia galaxia para entender cómo está, si podemos, cómo está la materia oscura en nuestra galaxia. Bueno, pues para terminar, simplemente quería recordar a Bernard Rubin, que de alguna manera adivinó que la materia oscura iba a ser súper importante en el universo y que su búsqueda iba a dominar la astronomía en las próximas décadas. De hecho, no solo la astronomía, sino toda la física de partículas. Y aquí la tenemos, mirando con su telescopio un cúmulo de galaxias. Muchas gracias.